que eran dototes. Bien, entonces, ¿cómo quieren realizar el examen? Como les decía, les estoy dando la opción de martes y miércoles en la tarde, o sea, o 16 o 17 de la siguiente semana. Yo creo que el 17 estaría bien, ingeniera. Sí, el 17, Yo creo que el Sí, que el 16. 17 estaría bien, a mi parecer. No sé Ingeniera, el si 17 yo no voy a poder, tengo examen a las 3:30. El 17. ¿Y el 16 Sí. puedes, Rosario? Y También tenemos examen, Inge. Ya. El 18, entonces, Sí, está bien ese día, el 18. el resto que dice, el 18 sería jueves, 18 de junio en la tarde también. ¿Puede ser? Yo no voy a poder, Inge. ¿Por qué? A ver, vamos a ver eso. Bien. Estoy en metodología y vamos a seguir pasando clases, si no me equivoco. Sí, bueno, a ver, lamentablemente cuando no es el del mismo semestre, ya es muy difícil, ¿no? Porque no puedo considerar los exámenes de las otras, de los otros semestres. Si fuera del mismo semestre, entonces sí, ¿no? Tendríamos que hacer un cambio de fecha y de hora porque estaría relacionado con eso, pero cuando no es del mismo semestre, entonces ya no. Por ejemplo, Rosario, ¿tú tendrías el examen del mismo semestre o no, o de otro semestre? dice, soy Miriam, es que estaba con el nombre de mi mamá. Ah, Le cuento que sí es del mismo semestre, estoy pasando Cuanti y tengo examen a las 3:30. Recién voy a empezar y más o menos el ICE nos da el examen 3:30, casi 4. sí, es 17 de junio, tienes toda la razón. Entonces sí, no, no puede ser el 17, pero sí, entonces puede ser el 18, ¿no? Porque en este caso, si es metodología reina, lamentablemente ya es más difícil, ¿no? Porque si me voy a poner a hacer, porque 19 también tienen examen de genética para los que tienen genética, Lisa, perdón, ¿sí? para mí sería lo que la mayoría no decida, porque es como usted dice, somos de distintos semestres Ujú, y siempre va a chocar. sí. Así que yo creería conveniente, como dice Reina, metodología, si tienen examen y la otra compañera, sería conveniente darlo martes, o martes alguien tuviera su examen o algo, para no perjudicarles también en las otras materias.
Sí, el martes 16 no tiene nadie tampoco examen. Obviamente estamos hablando del mismo semestre. Sí, entonces, o miren, la última posibilidad o una opción más que les puedo dar tendría que ser el 20 de junio, ¿no? Porque el 19 tienen examen igual. Ingeniera, ¿y si lo damos antes, el práctico, antes que el teórico? Podría ser ese día Yo, mismo. eso sería A bueno. una No ese y día el mismo. examen a las 5, teoría o práctica sería. Bueno, eso sí, también podría ser una opción que den, como hemos estado dando los dos el mismo día. O lo mismo, o sería esta semana, digamos, el viernes, por decirles. Este viernes podrían dar, o el sábado, este sábado que viene, para dar antes de su examen teórico. Sí, yo creo que sería la mejor opción dar antes del teórico, porque Sí, ya estaría bien. hay otros exámenes igual. Exacto, ¿no? Entonces, Ya. ajá, Entonces, sí. ¿qué les parece el viernes? ¿A qué hora sería, Lice? En la tarde, puede ser el 12 de ¿A qué hora? junio, a partir de las 4. Ingeniera, tenemos clases de nutrición. Inge, sería mejor, a mi Yo no opinión, como puedo ir. dice Mauge o Silvia, darlos sábado o Sábado. domingo, Y porque podría esos ser días no que tienen examen ninguna, sí, ¿no? nadie tiene Entonces, clases. el 13, sería el 13 porque si viernes es 12, entonces sería un sábado, El sábado, ingeniera, Sábado. antes del ya. examen. Sí, Sí, mejor el sábado, entonces, en la tarde o en la mañana. En la tarde, ya, por favor. Sí, Bueno, en la en mi tarde. caso, porque yo no puedo en la mañana, sábado en la mañana, es muy difícil para mí. El sábado en la mañana, pero sí en la tarde. Igual lo pondremos entonces para las 3 de la tarde. Ya. Sí, Ya. Entonces, el sábado 13, su examen práctico y el lunes 15, su examen teórico. ¿Sí? sí, está bien, Sí, ingeniera. está bien. Ya. Ingeniera, ¿qué temas van a entrar de práctico? Exacto, ahora sí, eso tenemos que hablar. En el caso del práctico, entra todo, ¿sí? Porque todo tiene bastante relación, entonces todas las prácticas van a entrar. En este caso no va a haber mucha diferencia de las últimas que hemos realizado, porque son bastante sencillas también. Así es que todo, ¿no? Por favor. Eso, ya entonces el examen teórico el 15, el práctico el 13 y dentro de esos temas que estamos nombrando. Ahora vamos a hacer la parte del avance de lo que es inmovilización. La forma en cómo lo vamos a hacer es mediante preguntas que les voy a ir haciendo de acuerdo a lo que ustedes han ido leyendo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a hacerlo. Aquí tenemos lo que es inmovilización. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que ir participando. Ya en la presentación tienen que ir haciendo el aporte de lo que ustedes han aprendido. Algo que quiero que quede claro en cuanto a lo que es las preguntas que ustedes tienen que ir respondiendo, tienen que estar muy relacionadas con el análisis que ustedes han hecho. ¿A qué me refiero? A que no quiero que lean lo que les voy a ir preguntando, sino que interpreten estas ideas. Y eso también va para lo que es el examen tanto teórico como práctico. Si bien van a haber preguntas de las que ustedes obviamente tienen que responder, si yo veo que es una copia del contenido como tal, o sea, incluyendo comas y puntos y todo eso, va a disminuir la nota, ¿ya? Es importante eso porque no estoy valorando lo que saben copiar y pegar, sino lo que saben responder con sus palabras, con lo que ustedes han entendido, ¿ya? Entonces esto lo vamos a hacer también de esa manera. Vamos a empezar entonces con esa inmovilización. De acuerdo a las preguntas, levantan la mano para que les pueda ceder la palabra y respondan, ¿ya? Y eso se va a tomar en cuenta, no se olvide.
Bien, entonces empezamos. Cuando hablamos de inmovilización de enzimas, ¿a qué nos referimos? A ver, María Eugenia. María Eugenia, puedes responder. Ya. Nos referimos a una estabilidad de las enzimas. En sí nos dice que hay procesos catalizadores de las enzimas que tienen ventajas, pero también tienen algunos inconvenientes, y es por eso que es donde ingresa la inmovilización de las enzimas para estabilizar estos inconvenientes que va a presentar. O sea, en sí estabiliza los inconvenientes de las enzimas. Ya, Esas son mis palabras. Ya, perfecto. Ana, ¿qué dices tú? Lisa, lo que yo pude leer es que es, como dice María Eugenia, es la estabilidad para emplear en la producción tanto química, farmacéutica y alimentaria en las enzimas. También tiene ventajas y desventajas. En una de las ventajas podríamos ver que aumenta la estabilidad, se puede reutilizar, y como una desventaja sería la alteración de la conformación de la enzima o la heterogeneidad del sistema de la enzima como un soporte. Entre esos también podemos ver dos tipos métodos de inmovilización, que es la unión química y la retención física. Y también se puede evidenciar el accionar de los biosensores. Ya, que eso ya lo vamos a ir desarrollando, pero como más que todo como un concepto general, que es lo que queremos definir de lo que es la inmovilización, y ya lo vamos a ir desarrollando como decíamos, ¿no? Entonces, inmovilización de la enzima. Entonces se entiende por una enzima inmovilizada aquella que que se va a producir esta inmovilización, ya sea de forma física o química, ¿no? Eso está relacionado mucho y en lo que ustedes han leído han tenido que ver que está asociada químicamente a un soporte o a una matriz, ¿no? Para que suceda esa inmovilización. Luego tenemos que la inmovilización va a permitir la utilización de las enzimas en diferentes tipos de procesos varias veces, ¿no? Y eso da lugar a un aumento de la productividad. Y eso es importante justamente para el uso industrial, ¿no? Que ustedes han nombrado en algún momento que se le quiere dar. ¿Eso por qué? Porque al realizar la inmovilización de la enzima, esta puede ser separada fácilmente del producto, ¿no? Una vez que la enzima ha producido su acción catalítica, ha transformado todo el sustrato al producto que se estaba buscando, entonces se puede quitar, ¿no? O eliminar la enzima del proceso y se puede volver a reutilizar sin ninguna dificultad. Entonces eso, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes han hablado. Algo que es importante es que, ¿cuál es el objetivo básicamente de realizar la inmovilización de las enzimas? Es justamente para este tipo de aplicaciones, ¿no? Que pueden ser médicas o pueden ser industriales. En el caso de las médicas, en tratamientos con las enzimas inmovilizadas, y en las industriales, que puede ser la farmacéutica, alimentaria, química, ¿no? Se pueden dar diferentes usos a estas enzimas. Entonces, en relación a eso viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de la inmovilización de las enzimas? Levanten la manito. Griselda, ¿cuáles son las ventajas? Griselda, ¿puedes responder? ¿Cuáles son las ventajas? Podría ser el aumento de la estabilidad de la enzima, uno, y otro puede ser la posible utilización de derivados que ayudan a disminuir los costos, y otra puede ser también la posibilidad de diseñar un reactor enzimático de fácil manejo y control, puede ser. Ya, a ver, Carla, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir? Como dijo Zelda, lo que yo entendí es de que las ventajas de las enzimas inmovilizadas llegaría a ser lo que es un aumento de la estabilidad de la enzima. También hay una posible reutilización de la inmovilización de enzimas, lo que esta hace que disminuya los costos del proceso. También lo que es diseñar un reactor
que sea de fácil manejo, con un control adaptado y demás cosas, o sea, que esté adaptado a los reactores enzimáticos y a los reactores de las enzimas inmovilizadas que se presentan durante el empleo, que puedan permitir el buen empleo. Ya. Entonces, las ventajas están también, bueno, relacionadas con todo lo que ustedes han nombrado y con lo que hemos visto, ¿no? En cuanto a los usos que se le va a ir dando. Entonces, el aumento de la estabilidad de la enzima, ¿no? ¿Esto por qué? Porque dependiendo de la forma en cómo se va a producir la inmovilización, eso va a permitir en la mayoría de los casos que exista este uso repetitivo de la enzima porque estamos mejorando esa estabilidad. Luego está la posible reutilización del derivado, que está relacionado con el primero, y la posibilidad de diseñar un reactor enzimático. Ahora, esto es importante, ¿no? ¿A qué se referirá cuando hablamos de un reactor? Está relacionado más que todo con el uso que se le puede dar de forma industrial a la enzima. Entonces, aquí tienen esta gráfica que está en el documento que les he mandado, es la forma en cómo se puede dar lugar a este uso en los diferentes reactores, ¿no? Que se ven aquí, ¿no? Que pueden dar lugar a la transformación del producto y después puede ser, en el caso, dependiendo del tipo de reactor, extraída la enzima, inmovilizada, obviamente. Entonces, son estos tipos de reactores. Este, por ejemplo, es un tipo de reactor donde la enzima está inmovilizada en este sector o en esta parte del reactor y va a ingresar por un lado el sustrato y al pasar por toda esta zona donde están las enzimas inmovilizadas va a suceder la transformación y se va a obtener el producto, ¿no? Entonces a eso se refiere el reactor. O en este caso, ¿no? Que está el sustrato o va a estar el sustrato sumergido en una solución donde va a haber una actividad catalítica de las enzimas solubilizadas y el producto se va a ir presentando, ¿no? Entonces, los reactores son los que van a permitir utilizar las enzimas inmovilizadoras dependiendo del requerimiento industrial, ¿no? Ya sea farmacéutico, químico o alimentario, se va a poder utilizar y obtener un producto de la forma mucho más rápida y segura con respecto a evitar también, en este caso, contaminaciones. Entonces, eso, cuando hablamos de este punto de posibilidad de diseñar un reactor enzimático, ¿no? Eso es lo que nos permite una enzima inmovilizada. Ahora, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los métodos de inmovilización? A ver, Ana, ¿cuáles son los métodos de inmovilización? No nos va a responder Ana, entonces Paola. ¿Se refiere a los inconvenientes? Métodos, los métodos de inmovilización. ¿Cuáles son? La retención física y la unión química. Serían dos. Y la retención física también se divide en dos, que es el atrapamiento o inclusión en un gel, polímero o matriz porosa. Y la otra que es atrapamiento por microencapsulación. Bien, entonces los métodos de inmovilización son estos dos, ¿no? Como han nombrado, retención física o inmovilización química también, ¿no? Que se lo denomina y cada uno de ellos tiene sus características que vamos a desarrollar. Entonces, cuando hablamos de una retención física, en este caso no hay una participación de uniones covalentes y en el caso de la química sí, no hay uniones covalentes. Entonces, eso también dentro de una diferencia importante de los métodos de inmovilización. En cuanto a lo que es la retención física, entonces tenemos lo que es la absorción y el atrapamiento o inclusión y la inmovilización química, unión covalente y entrecruzamiento. Entonces, vamos a empezar con la retención física. A ver, ¿a qué se refiere la retención física? Paola. La retención física por atrapamiento o inclusión es la formación de un polímero altamente entrecruzado en presencia de la enzima. Yeah. Y la otra es el atrapamiento
se atrapa la enzima en una microcápsula dentro de las membranas y semipermeables de polímero, que estas permiten la difusión del sustrato y los ¿Contigo? Ya. Griselda, ¿qué dices tú? Entre la retención física hay dos tipos. Uno está el atrapamiento o inclusión en un gel. Este es la formación de un polímero altamente entrecruzada en presencia de enzimas. Este queda atrapado en los poros de la matriz polimérica formada. Esto también se requiere controlar las condiciones, se puede perder proteínas lentamente. Y el otro es el atrapamiento por microencapsulación. Este se atrapa en la enzima en microencapsulación de tamaño de 1 a 100 micrómetros de diámetro dentro de las membranas semipermeables de polímeros que permite la disfunción de sus sustratos y la producción, pero no de la proteína. Ya, a ver, está bien, Griselda. No, por favor, no lean, ¿ya? Porque yo voy a leer sus trabajos y seguramente voy a ver todo eso que están explicando o están leyendo. No están explicando. Yo necesito una explicación de lo que les estoy preguntando y no así una lectura, ¿no? Esa no es la intención para nada. Bien, a ver, vamos a ver. Todos tienen que participar, por favor, porque les había comentado ya que estas son sus últimas evaluaciones y su nota se va a reflejar en eso, ¿no? Si es que no hay una participación de parte de ustedes. Entonces, cuando hablamos de lo que es la retención física, están estas principalmente que las vamos a ir desarrollando. El atrapamiento y la inclusión de membranas. Cada una de ellas tiene ciertas características. Y esas son las que ustedes tienen que diferenciar e identificar, ¿no? Si hablamos de un atrapamiento, ¿a qué se refiere? Si hablamos de una inclusión de membranas, ¿a qué se refiere? Pero dentro de lo que ustedes han entendido, les vuelvo a repetir, no una lectura de lo que representa, porque no sé si lo que están leyendo han entendido. Pero si ustedes explican dentro de sus palabras y utilizando lo que ustedes han obviamente realizado, ese organizador gráfico que han elaborado, que sí les lo pueden utilizar, pero para interpretar lo que están entendiendo. Les vuelvo a repetir, si ustedes leen, yo no sé si realmente han entendido o no lo que están leyendo. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar. Si hablamos de retención física, atrapamiento, inclusión en membranas. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es en este caso el atrapamiento, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del atrapamiento, se ha dicho que es una enzima que queda retenida en las cavidades interiores de una matriz sólida. Entonces, ¿a qué se refiere esa matriz? ¿Qué características tiene? A ver, ¿qué es lo que se ha entendido sobre este procedimiento de retención física por atrapamiento? A lo que yo entendí es de que en esta técnica de atrapamiento creo que se usan lo que son los geles o las fibras, si no me equivoco. Y de que esto hace de que se vuelvan, o sea, hace de que se vuelvan más resistentes a lo que son los geles. Entonces, de que, bueno, eso es lo que entendí. Después ¿Ya? entendí. Ya, está bien, Carla. A ver, el resto, ¿qué dice Litsi? A ver, ¿qué dice sobre el atrapamiento? ¿Has realizado tu organizador, perdón? Sí, Lice, no he realizado. ¿Has entendido algo sobre lo que es el atrapamiento? Sí, Lice. A ver, si nos puedes decir, por favor. Como dijo mi compañera, el atrapamiento es cuando las enzimas se van a estar en una estabilidad dura, es cuando los geles duran más tiempo, algo así, eso llegó a entender, Liz. Bien, a ver, entonces, ¿sí? ¿Ya? Sí, Reina, por favor, dime, te escucho. Yo he entendido que va a haber más o menos que polímeros que se van a entrecruzar en presencia de la enzima y por esto van a quedar atrapadas estas enzimas por los poros que tiene esta matriz. Ya. No, dentro de esas características es importante remarcar eso.
Entonces, estamos diciendo que hemos dicho que se va a retener la enzima en una matriz sólida porosa, ¿no? Esa es la característica cuando hablamos de una retención física por atrapamiento. Ahora, generalmente estas matrices están constituidas por estos prepolímeros fotoentrecruzables, polímeros del tipo poliacrilamida, colágeno, alginato, carraginato o resinas de poliurenato, ¿no? Entonces, efectivamente son materias que se utilizan para poder constituir esta matriz sólida porosa y dar lugar a la retención física por atrapamiento. Ahora, seguidamente el procedimiento para poder realizar la retención física se inicia justamente por lo que es la polimerización, que es por un cambio de temperatura o mediante la adición de un reactivo químico. ¿Qué quiere decir eso? Que estas matrices que ustedes tienen aquí van a necesitar en algún momento, bueno, dependiendo de cada una de ellas y de su composición química, la temperatura para poder dar lugar a esa matriz sólida porosa, o puede ser que necesiten también la presencia de algún reactivo para poder generar esta matriz, ¿no? Y poder atrapar a la enzima y dar lugar a esa inmovilización. Entonces, dentro de estos están también, o bueno, se van a ir diferenciando dos que se han nombrado, que son los geles y las fibras. Cada una de ellas va a generar también las mismas características que estamos nombrando, es decir, van a dar lugar al atrapamiento de la enzima por medio de una matriz sólida porosa. Entonces tenemos los que son los geles, que son las que van a quedar atrapadas en el interior del gel, y en el caso de las fibras, la enzima se encuentra ocluida dentro de las microcavidades de una fibra sintética. Entonces son materiales que van a generar este tipo de retención física a través del atrapamiento. Por eso es atrapamiento. Se va a utilizar vamos a identificarlo como que este tipo de materias que se van a utilizar, que van a estar constituidas por los ejemplos que tenemos aquí, van a generar ese atrapamiento, pero por medio de un calentamiento, por una adición de un determinado reactivo químico, que también se van a ir identificando como geles o fibras, ¿no? Ya sea por como les digo, ya sea por medio de la temperatura o por un reactivo. Puede ser que por la temperatura vaya a generar un gel que va a dar lugar a la retención, o puede ser por una disminución o aumento de temperatura junto con un reactivo en el que se va a dar lugar el atrapamiento por fibras. Entonces, es esa forma en la que se va a dar ese tipo de retención. Ahora, el otro, que es inclusión. Perdón. Sí, dime, Paola. Sería con el fin de, para que la enzima no produzca, para que no tener alguna alteración en las enzimas, más o menos. Sí, o todos, no tanto la retención física como la química, tiene ese objetivo de mantener, de estabilizar a la enzima el mayor tiempo posible. Entonces, lo que estamos haciendo, que estamos viendo ese tipo de inmovilizaciones que van a tener el mismo objetivo: mantener la capacidad catalítica de la enzima. Todos van a hacer eso. Obviamente algunos tal vez en mayor proporción, otros en menos proporción, pero ese es el objetivo. Entonces, en el caso de la retención física por atrapamiento, estamos nombrando los materiales o ¿cómo se diría? Los componentes que van a permitir realizar este atrapamiento por una matriz porosa. Cuando hablamos de una matriz porosa, quiere decir que va a haber un intercambio con el exterior, ¿no? Que va a permitir que la enzima pueda interactuar con el exterior. Ahora vamos a hablar de lo que es la inclusión en membranas, ¿sí? Esta inclusión en membranas... Perdón que la interrumpa. ¿Será que puede volver un ratito, por favor, la diapositiva anterior? Sí, claro que sí. Entonces, en cuanto a lo que es la inclusión por membranas, hay dos tipos. A ver, ¿quién puede explicarme eso? Muchas gracias, Inge. De nada. A ver, María Eugenia. Ella, en el microencapsulamiento nos dice que en este procedimiento la enzima va a estar cubierta por una membrana que es semipermeable, lo cual esta membrana va a permitir el paso del sustrato y también del sustrato, ¿de qué más era? Del sustrato y del producto, pero no de la enzima. Y en el caso de los reactores de membrana nos dice que estas van a retener a las enzimas.
Eso es lo que entendí. No sé si... Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, tienen que hablar. Vamos a ver, a ver. Mariela. Creo que estabas hace rato. Inge, pero era lo mismo, que en la microencapsulación eran rodeadas por las membranas semipermeables donde permiten aquí el paso de moléculas aquí del sustrato y producto. Y en los reactores de membrana van a ser las membranas permeables donde van a estar el producto, al sustrato y eso. A ver, bien. Entonces, cuando hablamos de la inclusión en membranas, son dos tipos, que es la microencapsulación. Primero, bueno, a ver, en el caso de la microencapsulación, es una técnica donde se va a ver la enzima rodeada por una membrana semipermeable, ¿no? Como la tienen aquí. Entonces, eso va a permitir el paso o la interacción. Entonces, si pueden ver aquí en la figura, tenemos las que están, estas tres que tienen aquí, obviamente son las enzimas, y lo que les rodea va a ser esta membrana o esta denominada microencapsulación, ¿no? Entonces, en este caso va a haber un diámetro que se va a considerar para denominarlo como tal, que es de 1 a 100 micrómetros de diámetro y así. Entonces, bueno, en este caso es también el material que se va a utilizar son los polímeros, que son muy parecidos a los que hemos visto anteriormente, y eso, ¿no? Bajo las características que se están nombrando. Luego están los reactores de membrana. Entonces, dentro de lo que son las inclusiones de membrana está la microencapsulación y los reactores de membrana, ¿no? Que en este caso son bueno, es el que se va a hacer o se va a dar en relación al desarrollo de reactores o sistemas que contengan estas enzimas atrapadas, que es lo que les había explicado al principio dentro de las características que este tiene. Y obviamente para utilizar este tipo de inmovilización de reactores de membranas, son membranas que se caracterizan por ser permeables, y eso va a dar lugar a que se pueda utilizar sin ninguna dificultad en ese tipo de reactores. Ahora, se va a dar la absorción, que se puede utilizar de dos formas para poder inmovilizar las enzimas bajo este tipo de retención física, que es mediante el paso de una solución tamponada de una enzima a través de la membrana por contacto continuo de una solución de enzima con la membrana, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que les decía. Que va a haber, en este caso, este tipo de característica de la membrana, ¿no? Que es como un tipo de red en la que va a ir sosteniendo a la enzima de esta manera. Entonces, este es el que se lo denomina por este tipo de atrapamiento, que es por reactores de membrana, que se utiliza un gel de poliacrilamina, que es básicamente el material que va a permitir obtener este tipo de inmovilización, y el que les decía anteriormente, ¿no? Que es este, ¿no? Que va a dar lugar por medio de una microencapsulación. Entonces, este va a tener un diámetro bastante pequeño, y en este caso, obviamente, va a tener otro tipo de estructura, la inmovilización. Pero en ambos son bastante válidos, pero en este caso se caracteriza mucho para el uso en los reactores que hemos nombrado anteriormente. Entonces, eso en cuanto a lo que es la retención física que hemos hablado, que es por el que hemos denominado por atrapamiento, luego el otro que hemos denominado por inclusión de membranas, y en el caso de la inclusión de las membranas está la microencapsulación y lo que es los reactores por membrana. Ahora, en el caso por unión química, a ver, vamos a ver, Cheyenne, ¿qué dices? ¿Has hecho tu organizador gráfico sobre inmovilización para poder aportar con respecto a lo que es por unión química la inmovilización? Cheyenne. Ya, René. Sí, ¿ya? A ver, ¿qué nos puedes decir sobre lo que es la inmovilización por unión química?
por unión química, bueno, por unión química he entendido que, bueno, en cuanto a la unión de soportes, que es un método en el que vamos a elegir ciertos tipos de soportes que sean más, cómo se diría? Más convenientes para la enzima, que empleen el intervalo de pH, por ejemplo, que reduzca la contaminación. Y a la hora de escoger los soportes también podríamos, ¿cómo sería? Ver distintos tipos de materiales que difieren en el tamaño, en la densidad y en la porosidad. Entre estos soportes serían los inorgánicos y los orgánicos. Los inorgánicos serían serían algo así como la arcilla, la piedra pómez, materiales manufacturados como los de metales, vidrio de tamaño de paro controlado y gel también de sílice y eso. Entonces, en los soportes orgánicos podemos ver los polímeros naturales que se dividen en polisacáridos y proteínas fibrosas, y los polímeros sintéticos que se dividen en poliolefinas, polímeros acrílicos y otros tipos como el alcohol. Entonces, las enzimas pueden unirse a estos soportes mediante una absorción de unión covalente para, como dije, aumentar su intervalo de pH y reducir las posibilidades de contaminación. Eso es lo que entendí. Exacto, así es, ¿no? Es importante esto, lo que está nombrando René, que tiene que ver mucho la presencia de los soportes que justamente van a generar este tipo de unión química, ¿no? O inmovilización a partir de esta unión química. Entonces están los unión a soportes, ¿no? Que es el que estamos identificándolo, que es el que va a dar lugar a los diferentes que vamos a ver posteriormente a eso. Es decir, que tiene que haber una elección del soporte y del tipo de enlace que va a resultar de esta inmovilización. Luego está que se debe procurar obviamente esta inmovilización, siempre con el objetivo de incrementar, ¿no? la afinidad con el sustrato para poder producir una mejor catálisis. Va a haber una disminución de la inhibición, va a haber un amplio intervalo del pH también que va a dar lugar a este tipo de soportes. También hay una variedad de materiales que se pueden utilizar como soportes para la inmovilización de las numerosas enzimas. Entre estos están los que se tienen que identificar de acuerdo a un tamaño, densidad, una porosidad. Después pueden tener incluso forma de cilindro, de hojas, de fibras, etcétera, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que son los soportes, ¿sí? Que son importantes dentro de lo que es esta unión. Ahora, hay una clasificación de soportes que también lo ha nombrado ya René, pero a ver, vamos a ver el resto. ¿Qué sabe de esta clasificación de soportes? A ver, Tania, ¿qué dices tú sobre esto? ¿Has leído sobre lo que son la clasificación de los soportes? Sí. Tania. Ya. No, Daniela, Huachaya. ¿Qué dice? En el caso de la clasificación de soportes, ¿qué es lo que has leído? Más o menos que los soportes inorgánicos son, como digamos, los que son, pueden ser naturales, como la arcilla o el polvo. Y entre los soportes orgánicos están dos, que son los polímeros naturales y los polímeros sintéticos. Así es, ¿no? Bueno, sí, básicamente son estos, los soportes inorgánicos y los soportes orgánicos. Y cada uno de ellos, claro que va a tener ciertas características en cuanto a sus procedencias, ¿no? De dónde se van a obtener. En el caso de los inorgánicos están estos que son los naturales o los materiales manufacturados. En el caso de los naturales, pueden ser arcillas, como la bentonita, piedra, pómez. En el caso de los manufacturados, óxidos de metales, vidrio de tamaño de poro controlado. Entonces, aquí se caracterizan lo que son los soportes inorgánicos. Y en el caso de los soportes
orgánicos están los polímeros naturales, que están divididos entre estos, que son los polisacáridos como la celulosa, almidón, dextranos, etcétera, que son polímeros que tienen esta característica dentro de lo que son naturales, y los sintéticos, ¿no? Que están divididos en los poliolefinas, ¿no? Como los que tienen ahí. Entonces,